Primero definiremos el tema de nuestra investigación de campo. Esto lo haremos desde una perspectiva sociológica. Según Giddens, nuestro problema de investigación es la enfermedad como estigma. Aquí les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes qué aspectos consideran más importantes de la pandemia? Un aspecto relevante es la educación, ya que todos no cuentan con recursos necesarios para tener una educación adecuada. Por ende, muchos dejaron de lado los estudios. Yo creo que también podemos hablar de cómo la pandemia influyó en el ámbito económico, debido a que por la cuarentena muchas personas no pudieron trabajar y otras recibieron sueldos incompletos. Yo pienso en cambio que deberíamos hablar de las relaciones interpersonales, ya que en este tiempo han sido afectadas debido a la separación y cambios de formas de interacción. La llegada del COVID-19 generó el aislamiento preventivo obligatorio a nivel nacional e internacional, afectando la economía interna y externa de los países. Actividades económicas fueron suspendidas o cerradas, generando mayor desempleo e inestabilidad en nuestros hogares. Una vez escuchadas sus ideas, nuestro tema de investigación es experiencias personales en el ámbito económico, social y académico tras el inicio de la pandemia por COVID-19 de los estudiantes del Grupo 4. Objetivos: identificar el impacto de la vida personal de los estudiantes del Grupo 4 producto del contagio del COVID-19. Describir los efectos del COVID-19 en el ámbito económico, social y académico de la vida de los estudiantes del Grupo 4. En caso de que usted o su familia se ha contagiado de COVID-19, ¿cómo ha reaccionado ante esta situación? Mi reacción inicial fue de angustia y tristeza, ya que en ese entonces el sistema hospitalario se encontraba demasiado saturado y temía que mis familiares no recibieran una atención adecuada para que se recuperen. Cuando comenzó la pandemia en marzo de 2020, toda mi familia se contagió de COVID-19, excepto yo. Esta fue una etapa muy dura porque yo no sabía qué hacer y al ser un nuevo virus era incierto lo que iba a pasar. Además se difundieron varias noticias falsas, lo que hizo que sintiera miedo por mi familia. No, la verdad, gracias a Dios no nos hemos contagiado, ya que nos hemos cuidado mucho, hemos dejado de lado también las salidas, no hemos salido mucho, nos hemos tenido los suficientes cuidados. Sí nos contagiamos de COVID-19 y la primera reacción que tuve al enterarme fue de preocupación y miedo debido a la salud y los problemas económicos que traía consigo la enfermedad a mi familia. Fue un momento duro, el cual perdimos un ser querido. El no saber en qué momento nos contagiamos y las consecuencias que vamos a tener, además de implementar medidas de seguridad para evitar el contagio. ¿Cómo te has sentido en este tiempo de encierro y aislamiento del COVID-19? En un inicio no me afectó, pero al pasar el tiempo me di cuenta que no solo mi vida, sino la de todos cambió totalmente y me sentí extraña, ya que el tener que acoplarte a nuevas cosas en un inicio llega a ser difícil, pero luego te vas acostumbrando con el tiempo. En realidad este encierro lo que me ha traído es estrés y demasiada frustración, ya que necesitaba salir a distraerme por actividades académicas o que realizaba en mi hogar. Entonces este encierro realmente me daba ansiedad y demasiado estrés. Me he sentido agobiada por el encierro y preocupada por la magnitud de muertes que dio resultado el COVID-19. Además, que ya no tenemos la misma interacción con las personas. Bueno, un tanto triste, ya que no nos hemos podido ver con nuestras demás familias, por ejemplo los abuelitos, los tíos, entonces sí nos sentimos un poco mal por lo que estamos encerrados y no podemos salir. Me he sentido un poco abrumada y ansiosa debido a los cambios en mi estilo de vida, desde que comenzó la pandemia, como empezar clases virtuales en la universidad, hacer prácticas a través de la pantalla con videos y la comunicación e interacción con mi familia, amigos y compañeros de forma virtual. ¿Cómo describirías las relaciones interpersonales que tenemos hoy en día con las personas a nuestro alrededor?
Bueno, pues la verdad no tenemos una relación, lo que se diga así, presencialmente. Tenemos lo que es, nos ha ayudado las redes sociales para hacer lo que es la virtualidad y así podernos conversar, poder complementarnos y podernos ayudar en grupo. Pienso que ha habido un gran cambio debido a aprendizajes que nos ha dejado la pandemia con respecto a la solidaridad, la empatía, amistad y sobre todo a valorar a las personas que están a nuestro alrededor, cuidándonos y apoyándonos en todo momento. Considero que las relaciones de hoy en día se han tornado con más angustia debido al riesgo de contagio que tenemos al estar con otras personas que no pertenecen a nuestro círculo social. Entonces las relaciones se han tornado más complicadas, ya que generan más desconfianza. Se ha perdido la interacción entre las personas, ya que primero es la bioseguridad, lo cual el reunirse con las personas es un poco difícil por el miedo o seguridad, evitan relacionarse y se van perdiendo en parte la comunicación, pero por la tecnología se puede llegar a comunicar, pero no es lo mismo. Por la pandemia, muchas relaciones de las personas han cambiado, ya que la situación actual aboca a una mentalidad desconfiada y de temor ante los demás por miedo al contagio. Esto dificulta las relaciones personales, bloquea los circuitos afectivos y hace cada vez más difícil la comunicación. ¿La pandemia ha afectado de forma positiva o negativa a la economía de tu hogar? Definitivamente la pandemia afectó de forma negativa la economía de mi hogar, ya que no hubo pago de sueldos, entonces esto disminuyó significativamente el consumo de ciertos servicios y de ciertos productos. En mi hogar no afectó en gran medida, ya que mis padres conservaron sus trabajos y otros ingresos, pero muchas familias sí se vieron afectadas debido al desempleo, demora en el pago de sueldos, bajos salarios y gastos excesivos en caso de contagios familiares. Nos afectó negativamente, ya que perdimos un ingreso vital en la familia, además de las pérdidas de trabajo y los ajustes de sueldo, los cuales disminuyeron. A un principio afectó de forma negativa debido a la disminución de trabajo que hubo en ese tiempo y por ende los pagos eran menores a los ya establecidos para las necesidades de la casa, lo cual de igual forma afectó muy gravemente a mis padres. Bueno, un tanto de las dos. Positivo porque nos hemos mantenido con mi esposo, mis hijas más unidos aquí en la casa, y negativo por tanto económico porque no hemos pasado una buena situación económica en lo de la pandemia. ¿Cómo crees que afectó la pandemia de COVID-19 a la educación? El efecto que tuvo la pandemia sobre la educación realmente fue drástico, ya que si bien permitió que los estudiantes lleven una educación virtual, también permitió que los mismos se frustren debido a que no contaban con un servicio de internet estable. Sí, porque no es lo mismo estudiar en forma virtual que ver a la licenciada, que ella te explique de forma presencial lo que es las prácticas. Entonces sí me veo un poco afectado en ese sentido. La educación tuvo un muy brusco cambio al modelo habitual, donde se socializaba de forma directa con profesores y compañeros y donde las actividades diarias se compartían con las personas a nuestro alrededor. Ahora nos comunicamos por medio de una pantalla donde los conocimientos tratan de ser recibidos con el mayor esfuerzo a pesar de la separación. La pandemia por COVID-19 nos obligó a utilizar nuevas herramientas de educación, haciéndola 100% virtual, que en muchos casos hizo que personas no puedan seguir con sus estudios. Además, la educación virtual nunca va a tener la misma calidad que la educación presencial. Afectó de forma negativa en un gran porcentaje, ya que no estábamos preparados para la educación virtual. Y esto tiene consecuencias, ya que no todos cuentan con los recursos para recibir clases en línea y muchas veces no reciben una educación adecuada, ya que no tienen una buena conexión. Una vez expuestas nuestras principales experiencias durante la pandemia por COVID-19, podemos concluir que esta enfermedad en un inicio provocó sentimientos encontrados tanto de miedo e incertidumbre, al no saber qué hacer o cómo reaccionar al cambio tan brusco de nuestras vidas. Además, está afectado considerablemente a nuestros hogares, principalmente en la economía, educación y las relaciones interpersonales. En nuestro entorno familiar sufrimos contagios por el virus, desempleos, bajos salarios y como estudiantes tuvimos que aprender a utilizar nuevas herramientas tecnológicas y hacer una educación virtual. El relacionarnos con los demás es más difícil, ya que la convivencia y comunicación no es la misma que antes.